versículo 7 y entramos hoy al versículo número 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. Para los que no hemos escuchado acerca de Saulo, Saulo era la persona que en el libro de los Hechos, en el capítulo número 7, cuando era un joven, él dio su voto para que mataran con pedradas a Esteban. Él dio su voto y la ropa de Saulo fue puesta en sus pies. Ahí lo vemos por primera vez en la Biblia. Luego lo vemos en el capítulo número 8, cuando dice que asolaba a la iglesia, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y él asolaba, él era el hombre que empujaba, tenía los elementos en su mano para asolar, y no le importaba si eran jóvenes, ancianos, no, eso no tenía por ningún problema. Él buscaba cómo meter en cárcel y cómo matar a las personas. Él buscaba erradicar el cristianismo. Ese era el propósito de Saulo. Pero cuando él consigue cartas camino a Damasco, tenía planes allá de acabar con el cristianismo, ya tenía en mente a ciertos individuos que eran promotores del cristianismo. Así que el Señor, en su plan, en su perfecto plan, donde no falla absolutamente nada y donde todo se lleva a cabo al pie de la letra, donde todo lo que Dios dice se cumple de manera sencilla, lisa y llanamente, lo que Dios dice se hace. Por eso son los grandes planes del Señor. Y los grandes planes del Señor incluye que Él en muchas ocasiones nos saca del error de nuestro camino, de la manera equivocada en la que andamos. Es más, Él nos saca de nuestros planes personales, de nuestra agenda. Él nos saca del camino equivocado. Y eso es lo que vemos ahorita. Usted se puede imaginar a este hombre que iba con ese ímpetu, con ese deseo, cuando el versículo 8 lo vemos totalmente distinto. La Biblia dice que se levantó ¿de dónde? De tierra. Abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano. Estamos hablando del hombre que era el promotor, el cabecilla, como dicen algunos comentaristas. El cabecilla llevado por la mano le metieron en Damasco. ¿Sabe usted que esta descripción aparece 2 veces más? En Hechos capítulo 26 aparece de nuevo, y en Hechos capítulo 22 Lucas se da la tarea, tal como en los evangelios, de narrar otra vez este mismo evento. Hechos 26 versículo 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra. O sea que no solamente él se cayó en la tierra, se cayeron toda la gente que con él estaba, se cayeron en tierra. Y dice en versículo 14, está hablando Saulo: yo oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, tú mismo te haces daño, Saulo. Y en Hechos capítulo 22 versículo 11 vemos la misma narración que Lucas hace. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo. O sea, tuvieron que ayudar a Saulo para que llegara a Damasco. Cloak, un autor, un comentarista, dice lo siguiente: así Pablo entró a Damasco en una manera muy diferente a la que él había planeado. En lugar de arrastrar hombres y mujeres a la prisión, él mismo es humillado, afligido, ciego y prisionero ahora de Jesucristo. ¿Cómo Dios cambia los planes? Él quería regresar
encarcelando a gente, a personas, arrastrando a hombres, a mujeres a la prisión. Pero ahora vean cómo Dios cambió sus planes, cómo Dios cambió su equivocado camino. Ahora Él es humillado, afligido, ciego, pero ahora Él es un prisionero de Jesucristo. ¿No acaso esto hace grande la obra del Señor y hace que veamos a Dios grande, no a Saulo? De ninguna manera es Saulo, el gran Saulo de Tarso, sino es el gran Dios de Saulo, que cambia el camino equivocado de Saulo. ¿Qué podemos decir al respecto? En primer lugar es Cristo, que fue el Señor Jesucristo, que fue el motivo de la conversión de Saulo. ¿Qué podemos decir al respecto? Que Cristo fue quien por pura gracia salvó a este pobre pecador. ¿Por qué salvó Dios a Saulo? Por pura gracia. No merecía Saulo dicho trato. Ese era el hombre más temido por el cristianismo. O sea, todo el mundo sabía de Saulo en ese momento. Sabían desde que él dio su voto para que mataran a Esteban. Él sabía de eso, dio su voto. Y además él asolaba la iglesia, perseguía a los cristianos. Hermanos, esto era una noticia a voces. No había Instagram, pero seguramente de alguna forma los hermanos lo sabían. Claro que lo sabían. Pero ahora imagínense a este hombre radical, ahora convertido al cristianismo. ¿No acaso esto es más bueno que maravilloso? ¿No acaso esto es más glorioso? ¿Y quién recibe la gloria aquí? La recibe Cristo, por supuesto. La gloria es para Él. El mismo Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vea quién está hablando ahora. Saulo, el perseguidor, el que fue perseguidor de los cristianos, el que mataba a los cristianos. Vea que dice en Gálatas 6:14: lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí que yo me envanezca, que yo sea soberbio. Yo me debo gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dicho de otra manera, Dios humilló a este hombre. Dios lo humilló a tal grado que tuvo que levantarse literalmente de la misma tierra. Dios humilló a Saulo y literalmente no veía nada. Tuvo que ser asistido por otros. Tuvieron que ayudarle en ese momento. Ahora la pregunta es, ¿dónde quedó aquel joven que dio su voto para que Esteban fuese muerto? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó aquel que asolaba la iglesia? ¿Dónde quedó? Y dice la Biblia que él abrió sus ojos y no podía mirar nada absolutamente. Pero voy a decirles algo. Cuando él dejó de ver físicamente, él pudo ver espiritualmente. Cuando él perdió la vista, la recobró espiritualmente. ¿No acaso Dios entonces se ve grande? Eso es grande, el Señor es grande porque Él hace las cosas a su manera. Y Él cambia nuestros caminos cuando son equivocados y nos hace estar en sendas de paz. Miren ahora que Él ya no veía físicamente, pero podía ver con claridad espiritual. Dios lo humilló, lo puso en la tierra, le quitó la vista, lo dejó desprovisto de lo que él tenía, de toda su autoconfianza, de todas sus credenciales. Instruido a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, con nacionalidad romana, helenista al mismo tiempo, judío de cepa pura. Todas sus credenciales no sirvieron absolutamente para nada. Dios lo puso en la tierra. Dios hizo que se postrara este hombre, este perseguidor de la iglesia. Dios lo puso en la tierra. Dios le quitó la vista, pero ahora él podía ver con ojos espirituales. A tal grado que le pregunta: ¿qué quieres que yo haga?
Y hermanos, esta fue una pregunta genuina, fue una pregunta verdadera, fue una prueba de la conversión de Saulo. El versículo 7, que antecede al versículo 8, por supuesto, dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, asombrados, maravillados, oyendo la verdad, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y Hechos 22:9 dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Esta es la idea de quedarse atónito. La gente que estaba con Saulo quedó anonadada, quedaron atónitos, asombrados, espantados. Vieron a la verdad la luz. Pero mire qué dice la Biblia: no entendieron la voz del que hablaba conmigo. No entendieron. Saulo escuchó la voz, estos la escucharon, vieron la luz, pero no entendieron. El ciego ahora entendía. Esta es la obra grande del Señor. Él da la vista a los ciegos, hablando espiritualmente hablando, valga la redundancia. Él puede hacer que los ciegos espiritualmente puedan ver. Eso es lo que está haciendo acá. Dios tuvo misericordia de Saulo. Estos hombres no se sabe si eran otros judíos guerrilleros. No se sabe si eran estudiantes de teología en Jerusalén o probablemente eran de la policía del templo que acompañaban a Pablo. Lo triste de este caso, hablando particularmente del versículo 7, es que ellos estaban asombrados, estaban espantados, estaban atónitos, pudieron ver, oír la voz, no vieron a nadie, pudieron oír la voz y no la entendieron. Esta es la razón por la cual Dios es un Dios grande. Esta es la razón porque los planes de Dios son enormes, son maravillosos, son indescriptibles y muchas veces no los entendemos nosotros. Pero esa es la razón por la cual nosotros le atribuimos a Dios que Él es todo en la salvación, que Él hace todo en la salvación. Él merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Si una persona es salva y viene a Cristo, es por causa de Cristo. Es por la obra de Dios en los corazones, no es por nosotros. No es por la inteligencia suya o por los estudios académicos que usted tenga, es por la misericordia de Dios. ¿Acaso Saulo andaba buscando a Cristo para servirle? ¿Acaso Saulo estaba teniendo temor de Cristo? No, él no buscaba a Cristo, él estaba contra Cristo. Por eso, en el libro de Apocalipsis capítulo 7, al final de la jornada, ¿sabe qué vamos a decir los salvos en la eternidad? Dice Apocalipsis 7:10: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y usted juntamente con los ángeles, con los hombres salvos, usted y yo vamos a decir: la salvación pertenece a nuestro Dios. Y esto también tiene que ver con lo que dijo el salmista en el Salmo 3. Salmo 3, si lo pueden buscar conmigo, el versículo número 10, si mal no recuerdo. Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová, es de Jehová. Por eso yo preguntaba hace un rato: ¿dónde quedó aquel joven, aquel hombre similar a un jabalí, como he explicado en este lugar, destruyendo el viñedo? ¿Ustedes se acuerdan de ese odio, esa repugnancia que él sentía contra los cristianos? Él fue más allá del odio. ¿Dónde quedó aquel jabalí destruyendo el viñedo? Es la gran obra de Dios, la salvación. Por eso la salvación viene de Jehová.
Por eso la salvación le pertenece a nuestro Dios. ¿Dónde quedó aquel que jadeaba odio por los cristianos? Fue reducido a la nada en un solo instante y con tan solo una pregunta de parte del Señor: ¿por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? Una sola pregunta derritió ese corazón de piedra, ese corazón hecho de un material inmensamente duro. El corazón del inconverso es un corazón de piedra, pero con una sola pregunta de parte de Cristo: ¿por qué me persigues? Ese corazón fue transformado por el Evangelio, por el mismo Señor. Por eso en el capítulo 3 del versículo 11 de Romanos, el mismo Pablo explica después, citando por cierto el Salmo 53: no hay quien entienda el Evangelio, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esos son los absolutos de las Escrituras. Saulo no estaba buscando al Señor. Por eso el mismo Saulo en Romanos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y en el Salmo 53 versículo número 2 dice, Salmo 53, 2: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda por sí mismo. Dios tiene que obrar. Dios tiene que tener misericordia de aquellos que hemos entendido el Evangelio. Por eso la obra de Dios es inmensa, es la gran obra del Señor en nuestras vidas. El Salmo 14, versículo número 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Muy similar al Salmo 53, 2. Por eso podemos decir con toda convicción que es la gracia de Dios, es la gracia de Dios que permite que nosotros podamos entender la palabra. Es la gracia de Dios que hace que se abran nuestros ojos, que podamos entender, que venga la luz del Evangelio y la obra de Dios. Es la obra de Dios. ¿Usted se acuerda en Lucas capítulo 24, versículo 45, que nos enseña? Dice Lucas 24, 45, son los dos que iban camino a Emaús después que Cristo había resucitado. Y ellos no estaban hablando del evento de la muerte de Cristo. Y Él comenzó desde las Escrituras, desde el Antiguo Testamento. Les empezó a hablar de Él mismo. Pero dice Lucas 24, 45, entonces fue Cristo. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién es el que abre el entendimiento? ¿Quién es el que hace que ustedes y yo entendamos el Evangelio? Es Dios. No es que usted es muy inteligente. Hoy veíamos en la mañana que lo que compone a la iglesia, hay 5 características de los que estamos en la iglesia del Señor. Necio del mundo, lo vil de este mundo, lo menospreciado de este mundo, lo que no es y lo débil, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De tal manera que la iglesia, dice Pablo a los Corintios, la componen 5 tipos de personas: necios. ¿Eso dice el Señor? O sea que éramos necios. Y Dios escogió a los necios, a lo débil de este mundo, gente débil, a lo menospreciado de este mundo, a lo que no es. Así que si usted entiende el Evangelio esta mañana, eso es porque Dios le ha abierto el entendimiento para que usted entienda el Evangelio. Tenemos otro ejemplo en Lucas capítulo 10, Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, Hechos 16, versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor
abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Mire, esto es obra de Dios y Dios hace que usted esté atento a la predicación. Aún eso es obra de Dios. No estoy diciendo que no esté luchando con su sueño. Puede ser que como hay un clima agradable, sería mejor con un café después del culto, ver unas galletas ahí, yucatecamente hablando unos animalitos arriba. Lo viste, una maravilla. Pero hermanos, en serio, si hace que usted esté atento a la predicación, usted está escuchando la predicación, es obra de Dios, Hace Dios que usted esté atento a la predicación. Esta es obra de Dios incluso. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Usted se acuerda de la parábola del sembrador? Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Pero no es porque sea muy inteligente, es porque Dios da la bendición para que alguien entienda. Ahora Saulo entendía, después que el Señor le dio entendimiento para ello. Job capítulo 22, versículo 24 dice que Dios quita el entendimiento. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Y 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo es el que quita el velo para que la gente entendamos el Evangelio, para que cuando se nos hable de las Escrituras podamos entender el Evangelio. Ahora, Dios no nos mandó a que nosotros hagamos que la gente entienda. El Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Pero Dios hace que las personas entiendan el Evangelio. En la Nueva Traducción Viviente, la misma cita, la voy a leer. Pero la mente de ellos se endureció. ¿Por qué la mente de una persona se puede endurecer? La mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. El velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Cómo una persona puede entender el Evangelio es obra de Dios. Por eso la iglesia tiene que rogarle al Señor: Señor, da entendimiento a las personas, abre los corazones para que estén atentos a tu palabra, trae luz para que entiendan el Evangelio. Eso lo hacemos en nuestras oraciones. Señor, haz que entienda mi esposo o mi esposa o mis hijos. Eso lo hacemos, quizá no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Y es correcto pedirle: Señor, abre, yo he predicado, pero ábreles tú el entendimiento, haz que entiendan el Evangelio. Fue Dios quien hizo que Saulo entendiera el Evangelio. ¿Por qué me persigues? Tú mismo te haces daño, estar en contra mía. Esto no lo había entendido Saulo. Por eso la gran obra del Señor es que hace que el pecador extraviado, perdido, la gran obra de Dios es que el Señor hace que volvamos a la senda de justicia, al camino correcto, al camino angosto. Dejemos el camino ancho que lleve a la perdición. El Señor hace que nos movamos de aquí para allá. Es obra de Dios, es obra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, la mayoría no va a entender el Evangelio, pero no es trabajo mío y de usted que entiendan el Evangelio. Usted comunique el Evangelio, usted hable del Evangelio, hablemos de Cristo.
y roguemos al Señor que Él haga que lo entiendan. Es obra de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Vean lo que dice el Señor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos saben que el Hijo de Dios ha venido? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hermanos míos, esto debe llenar el corazón de usted y el mío, lleno de gratitud al Señor. Eso debe hacer que usted y yo se desborde en gratitud, que se desborde en servicio como Saulo lo hizo al momento de convertirse. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Si usted es salvo verdaderamente, usted va a tener el deseo de servir al Señor. Si usted es creyente verdadero, usted va a tener el deseo de seguir a Cristo, de estar en las cosas del Señor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso lo escribe Juan. Esto es maravilloso. Imagínense el máximo enemigo del cristianismo ahora en las manos del omnipotente Dios. ¿No acaso es asombroso cómo la obra de Dios nos sorprende? Cómo este enemigo número uno del cristianismo ahora rendido totalmente su vida. Esto es conversión real. De una vida contra Cristo, de una vida de odio a una vida de servicio total, de rendimiento total. ¿Sí nota usted el pasaje bíblico? Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Era otro camino ya. Así que llevándole por la mano, dependiente, humillado, pero cambiado. Ahora voy a decirle algo. Esta humillación vale la pena. Vale la pena que el Señor nos humille con tal de que nos salve. Vale la pena que el Señor nos deje ciegos, postrados en tierra para su misma gloria. Vale la pena, gloria a Dios. Gloria a Dios que Él quebranta nuestro orgullo, alumbra nuestros ojos de entendimiento, cambia nuestro rumbo totalmente, 180 grados. Usted iba justamente por un camino y el Señor le da de vuelta a otro. Esto es asombroso, los planes de Dios son inmensos. Son los grandes planes del Señor. Rescata a Saulo de su equivocado camino. Pero sabe una cosa, también nos ha rescatado a nosotros de la vana manera en la que vivíamos. Nos ha comprado no con oro, no con piedras preciosas, no con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Así que usted puede observar esta mañana los grandes planes del Señor. En primer lugar, el primer gran plan del Señor es que Dios rescata de nuestro equivocado camino. ¿No acaso Proverbios dijo que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte? Usted puede decir, y yo, es que lo que yo hago está bien. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En segundo lugar, vamos a ver a otro personaje en la Biblia, que estamos viendo a Saulo, pero en ese plan hermoso, grande del Señor, aparece un hombre llamado Ananías. Que por cierto, Ananías significa el Señor tiene gracia. El Señor tiene gracia. Y dice la Biblia, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Es interesante que no era un apóstol. No era un apóstol. Era un discípulo. Algunos creen que fue posteriormente un pastor en la iglesia de Damasco o un líder espiritual. Pero acá la Biblia nada más se concentra en decir que era un discípulo. Ni siquiera se está utilizando el nombre que ahora es famoso de cristiano, porque discípulo está lleno en el Nuevo Testamento de esa palabra, discípulos.
Y acá aparece un discípulo, un cristiano. Seguramente era un líder espiritual, pero acá dice un discípulo y se llamaba Ananías. Y Ananías significa el Señor tiene gracia. Pero dice la Biblia a quien el Señor dijo en visión. Recordemos, queridos hermanos, que el Nuevo Testamento se estaba haciendo. No estaba Mateo como libro tal, no estaba Romanos, no estaba, apenas estamos en el libro de los Hechos. El Nuevo Testamento no estaba como hoy lo tenemos, hoy por hoy. Así que el Señor habló en esta ocasión en visión. Lo que le dijo, Ananías. Y él respondió, es una manera hebrea de decir, estoy dispuesto. Y hermanos, acá nos va una primera lección. Un discípulo debe estar dispuesto. Ahora voy a decirles algo. La segunda verdad de estos planes grandes del Señor es que Dios permite una dura prueba de fe. Si usted es discípulo de Cristo, a usted y a mí nos espera una dura prueba de su fe. Es fácil decir ser cristiano en el día de hoy. Es fácil decir ser discípulo de Cristo, pero déjeme decirle que a la luz de la Biblia, si usted es discípulo de Cristo, usted necesita y yo ser probados. Nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Y aquí fue necesaria una prueba para Ananías, pero al mismo tiempo es una bendición. Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Por cierto, esta calle en el día de hoy, hay una calle en este lugar en Damasco que así se llama, Derecha hasta el día de hoy. Y busca en casa de Judas, no el Iscariote. Este Ananías, aclaro, no es el del capítulo 5 que muere, porque entonces ¿cómo está que está vivo? Era otro Ananías. Y dice, busca en casa de Judas a uno que se llama, Saulo se llama, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Esto es increíble, este pasaje bíblico. O sea, él ha visto en visión, te ha visto a ti en visión. Yo quiero que vayas allá. Y ha visto que le vas a poner las manos encima y va a ver. No hay margen aquí de decirle a Dios no. Pero no crea que fue fácil. Esta fue una dura prueba de su fe. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí esta mañana no podemos decir que es una bendición ser usado por Dios? Es una bendición que Dios nos use. Es la misericordia del Señor. Nadie aquí merece ser usado por Dios. Desde el que predica como cualquiera de nosotros, nadie es digno de ser usado por Dios. Pero es una bendición ser usado por Dios. Pero hay ciertas implicaciones al respecto que Dios permite. Si lo ves de otra manera, al mismo tiempo que Dios iba a usar a Ananías o probar a Ananías, Ananías iba a ser de ayuda a la fe de un nuevo creyente que era Saulo. Pero la encomienda no fue nada fácil. Por supuesto que Ananías era más maduro en la fe, tenía más tiempo en el cristianismo. Si él era un líder en su iglesia, pues él tenía más madurez espiritual, había orado más, estaba más involucrado en su iglesia. Si era el pastor, él predicaba la palabra, pero la encomienda no era nada fácil. Nada fácil al respecto. Ahora, Ananías tuvo una bendición, además de esto. No solamente fue el hombre que Dios usó para ser de bendición a Saulo, no solamente eso, pero además Dios hizo que él creciera en fe. Ahora déjeme decirle en qué radica lo difícil, lo duro de esta prueba. Lo que le está pidiendo Dios a Ananías es que vaya a orar por un hombre que puedo decir con certeza y de manera coloquial, él era el carnicero
del cristianismo. Él no sabía, Ananías, si Saulo se había convertido. Un detalle le dice el Señor, él ora. Pero no sabía nada al respecto hasta ese momento. Pero Dios le da una encomienda. Ve con uno que se llama Saulo, que es de Tarso. Ustedes sabían que, les dije hace un rato, ¿ustedes creen que Ananías no sabía de Saulo? Ananías sabía de Saulo. ¿Qué hubiera pasado si ustedes y a mí nos mandan? Ve a orar. Él ya tuvo una visión de que tú vas a ir. No hay pierde en eso. Te voy a adelantar mis planes. Nada más que te digo, ¿saben cómo se llama? Se llama Saulo de Tarso. Pues es el que dio su voto para que maten al primer cristiano en Jerusalén. Este es el que mete a mujeres y a hombres en las cárceles y los matan. O sea, ¿me estás mandando, Señor, para que yo vaya y ponga mis manos y él vea? ¿Qué me estás pidiendo, Señor? ¿Usted se acuerda cuando Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo y lo sacrifique? A su único hijo, después que Dios le prometió que iba a tener una descendencia como las estrellas del firmamento y como la arena del mar. Vean lo que está pasando acá. Dios le está diciendo a Ananías que vaya, y que además Saulo ya tuvo una visión acerca de él y que iba a recobrar la vista. Versículos 13 y 14. Así que esta instrucción no fue nada fácil escucharla para Ananías. Quizás si nos preguntan a nosotros, si acá viene el Señor nos dice, mira, fulano, yo quiero que hagas esto, riesgo de tu vida, es riesgo de mi vida. Nosotros diríamos, Señor, por favor, tú sabes cuánto amamos al pastor, manda al pastor. Él quizá ora más, o quizá lee más la Biblia. Él es el indicado. Yo, como que no se me da eso de la predicación. Soy bueno para cerrar, no sé, el templo, está en el seminario. Como que no tengo ese llamado para orar. No tengo el don de la sanidad, diríamos. Déjese de eso. El caso es que Dios estaba probando la fe. Dios estaba probando la fe de Ananías. Pero un discípulo, por eso la palabra interesante en versículo 10, ¿qué es lo que dice Ananías? Heme aquí, Señor. ¿Qué fue lo que respondió Isaías cuando también el Señor lo llamó? ¿Quién va a ir a predicarle a mi pueblo? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor. Era un modismo hebreo, diciendo, Señor, yo tengo disponibilidad. Yo estoy disponible. Yo creo que yo por eso he utilizado en los últimos años esas palabras en el liderazgo de la iglesia, aún como discípulo de Cristo, hermanos. ¿Quién tiene disponibilidad? Pero cuando dijo Ananías, tengo disponibilidad, estaba diciendo, yo soy un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es una persona que tiene disponibilidad. No que tenga habilidad, no que sea competente. Un discípulo es alguien que tenga disponibilidad. La prueba no es fácil. Me está pidiendo el Señor algo humanamente terrible. Humanamente terrible. Ir a orar por un fulano que mata a los cristianos. O sea, yo sé que ese mata a los cristianos. A eso vino. Y me manda el Señor. Pero acuérdense que dice el capítulo 10 de Juan, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. ¿Y qué? Me siguen. Un discípulo sigue al Señor. En medio de la prueba, un discípulo sigue al Señor.
Versículo 13. ¿Sabe que esta prueba hace que Ananías sea más dependiente de Dios? Versículos 13 y 14 dice: entonces Ananías respondió. ¿Qué está haciendo Ananías? Está orando. ¿Sabe que la prueba hace que usted y yo seamos más dependientes del Señor? ¿Sabe que cuando viene una prueba a la vida de usted, eso es una bendición? Porque puede ser que usted ore más de lo que está orando. Vean lo que está haciendo Ananías. Entonces respondió Ananías al Señor: he oído de muchos. Vean lo que le dice: Señor, está orando. He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cómo le dice? No dice de hermano, porque no sabía que era hermano. De este hombre, este fulano. ¿Cuántos males? O sea, Señor, estoy disponible. Nada más que yo he escuchado de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén? Los santos no estaban los que estaban colgados en los templos. Los cristianos somos los santos. San Martín de Porres, Santa Catalina, nada que ver. San Juan Bautista, nada. Ese no es del santo de nosotros, San Juan Bosco, nada. Los santos somos los creyentes. Vean lo que dice Ananías: he oído acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender. Nada más tenía una consigna: a cualquiera que ore en nombre de Cristo, préndanlo. Y tú me vas a mandar para que yo ore. O sea, Señor, este hombre me va a matar. Pero los planes del Señor son más grandes que los de nosotros. Los caminos del Señor son inescrutables. Nuestros caminos no son como los caminos del Señor. Nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor. Fue dura la prueba, pero la prueba hace que usted entre en un diálogo sincero como un hijo de Dios. No dijo que no iba, pero sí le dijo a Dios acerca de este hombre. La oración permite que podamos hablar directamente con Dios por medio de Cristo. Permite que podamos decirle nuestras dudas al Señor. Señor, tengo dudas, tengo disponibilidad, pero tengo dudas. Tengo temor, Señor. Las pruebas no son malas, hermanos. Tengo miedo, Señor, incluso tengo miedo. O sea, lo que está diciendo Ananías: me pides que yo ponga mis manos por él, lo voy a sanar. Cuando abra sus ojos me va a ver y me va a matar, ¿no? ¿Quién oró por mí? ¿Quién me sanó? Ahí está, gracias, vámonos. No sabía que era creyente. La oración hace que podamos decirle al Señor nuestra incredulidad: Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Usted se acuerda cuando los israelitas estaban en el desierto y empezaban a quejarse, a murmurar que no tenían agua, que estaba mejor Egipto, que hubiera muerto allá en Egipto, estaba mejor la cosa? Y Dios le dijo a Moisés primero que golpeara la roca y de ahí iba a salir agua. Ahora, eso fue una prueba. O sea, humanamente hablando, ¿cómo es posible que de una roca golpea la roca y la japay? Para hacer una piscina, eso es solo golpeo. Y todos tomaron agua purificada. Una prueba. Luego le dice Dios a Moisés: ahora le vas a hablar a la roca. ¿Qué hizo Moisés? ¿Le habló o le pegó? ¿Y qué dijo Dios? Háblale. Y salió agua. Quizá Moisés dijo: pues, si estos por cualquier cosa me quieren matar, que yo le hable, van a decir que estoy re loco. Lo más seguro. Dios no lo dejó mal. Pero eso fue una prueba muy grande. ¿Cómo va a salir agua de una roca? Usted vaya a su casa, al patio de su casa, y usted péguele cuantas veces quiera, no va a salir nada. A menos que esté la tubería y usted no se acuerda, entonces sí va a salir un montón. Pero a la roca y no sale nada.
Es que las pruebas, hermanos, hace que crezca usted y dependa más de Dios y yo más de Dios. Pero en segundo lugar, las pruebas hacen que Ananías entienda los planes soberanos del Señor. En el versículo 15 y 16 dice: el Señor le dijo, ve. Y Dios le revela su plan a Ananías. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario pasear en la Riviera Maya de vez en cuando. Que no está nada mal. ¿Pero qué dice la Biblia? Te lo voy a mostrar. Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano, lo que le dice Dios a Ananías: Ananías, obedece, tú solo cree. Pero ¿sabe que además Dios le revela aquí a Ananías los planes eternos? Este es un instrumento, tú ve, tú obedece. Como le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Tú solo obedece. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Ya, no hay más recursos, porque yo soy tu papá, fuera. Que es válido, ya no se acabaron los recursos, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo digo yo y se acabó, ¿no? Y eso está diciendo Dios. Le está diciendo a Ananías, ve, es una orden. Y Dios tiene paciencia para con nosotros. Y Dios se toma la molestia de decirle a Ananías, le da las razones por las cuales debe ir. Aun cuando el panorama no pintaba bien para Ananías. Ananías se sentía que su vida corría peligro, con justa razón. La paciencia de Dios que tiene para explicarnos a veces muchas cosas. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 15, creo que es una de las razones por las cuales Dios le dijo a Ananías, le reveló acerca de Saulo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado ¿qué? ¿No acaso ustedes y yo a nuestros amigos les decimos muchas cosas? Pero acá Dios está diciendo, yo soy su amigo, le voy a decir cómo está el asunto, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No solamente son mis esclavos, ahora son mis hijos, son mis amigos. Esto no lo sabía Ananías. Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 15, tratando de explicar, dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde cuándo? Hermanos, no conocemos los planes del Señor, pero los planes del Señor son grandes. Y en los planes del Señor nos rescata del camino equivocado, prueba nuestra fe, en caso de Ananías. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Saulo iba a ser usado por Dios como un instrumento para llevar el nombre de Cristo, porque acá no estamos viendo lo grande de Saulo, lo grande de Ananías, estamos viendo al Dios grande que salvó a Saulo y probó a Ananías. Eso es lo grande del Dios que nosotros servimos. Eso es lo grande. La otra verdad que podemos sacar de estos versículos, versículo 17, esta prueba hace que Ananías sea un hombre de mayor fe. Versículo 17, después que Dios le explica a Ananías por qué razón debía de ir. Vea el versículo 17, entonces ¿qué hizo Ananías? Bueno, si es así. Nosotros nos gustaría que nos diga Dios siempre así: mira, te voy a probar, pero todo va a salir. Pues déjenme decirle a los hermanos, es que es así. Es que es así. Dios nos llama
a ser probados, nos prueba y espera que respondamos en fe. Pero en las manos de Dios todo va a salir bien. Todo es para aún, hermanos, Dios está reinando. Y todo en las manos del Señor no tiene despropósito. Yo les he citado cómo José fue vendido como ¿qué? Como esclavo. Luego a Potifar, y así fue difamado, fue inculpado en algo que no cometió. Pero ¿qué dice después José? No ustedes me trajeron aquí, Dios me trajo aquí. Hermanos, las pruebas a nuestra vida tienen un propósito. El hecho de que usted y yo no los conozcamos no quiere decir que no tenga propósito. Entonces la Biblia dice que Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, él hizo lo que Dios dijo. ¿Cómo cambia Dios nuestra manera de pensar? ¿Cómo se había referido Ananías a Dios con respecto a Saulo? Ese hombre. Miren estas palabras que salen de la boca de Ananías. Hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios cambia todas las cosas? Después de haber oído la voz del Señor y habiendo hablado con él, Ananías fue a ver a Saulo. Lo primero que le hace es pone sus manos y le dice hermano Saulo. Saulo no lo conocía. El relato de Ananías coincide con lo que había pasado con Saulo. Y entonces Saulo recibe la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué impresión? Póngase a pensar en esa mañana. ¿Qué impresión debió haberle causado a Saulo esto? Algunos comentaristas dicen que en sus propósitos de Saulo estaba en la lista, porque era un líder espiritual, estaba Ananías. Imagínense que, vean cómo Dios nos humilla siempre. ¿A quién envió Dios? Dios siempre lo va a hacer, hermanos. Porque menos piense usted no tiene usted idea cómo Dios puede usar su vida. Lo voy a decir aquí textualmente como lo escribí. MacArthur dice: sus odiados enemigos se volvieron sus amigos. Esto hace el Evangelio. Sus odiados enemigos se volvieron sus amigos. Sus enemigos se volvieron amigos. Y sus amigos del pasado instantáneamente se volvieron sus enemigos. ¿Qué impresión debió causar este acto en la vida de Saulo? Ser amado por aquel que él mismo aborrecía. Esto es lo impresionante del Evangelio. Saulo odiaba a Ananías. Era su foco principal de ir en ese lugar. Seguramente a él quería aprender. ¿Y cómo Dios hace las cosas? Dios envía a Ananías y le dan una lección tremenda a Saulo. Aquel que tú ibas a matar, aquel que tú odiabas, es el que ahora Dios ha usado para bendecirte. Híjole. Eso debe impresionarnos a nosotros. Dice la Biblia que al momento, versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El bautismo no salva a nadie, pero si ya eres salvo, debes pedir tu bautismo lo más pronto posible. Un creyente verdadero debe pedir su bautismo. Esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. Eres creyente verdadero y no te has bautizado, pide tu bautismo. Yo los domingos estoy dando clase prebautismal y para los que solicitan membresía de la iglesia. Esto es lo más normal. Ahora imagínense qué honor para Ananías, qué privilegio, qué privilegio. Él tenía dudas de ir. Él tenía prejuicios de ir con Saulo, pero qué bendición fue obedecer al Señor. Vale la pena decirle: Señor, estoy disponible. Tengo dudas,
tengo incertidumbre, tengo miedo, pero si tú dices que yo haga esto, yo lo voy a hacer. Qué bendición fue para Saulo. Qué lección espiritual había comenzado a aprender Saulo. Aquel que odiaba ahora era su amigo, su hermano en Cristo. Hermano Saulo, son palabras de consuelo. Son palabras poderosas del Señor. Hermano Saulo, pero si yo te odiaba, ¿cómo es posible que me amas ahora? Por lo cual los discípulos debemos estar preparados para ser siempre de bendición a otras personas. Cada discípulo de esta iglesia debería estar diciendo: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor, yo quiero estar disponible para tu obra. Si usted tiene muchos compromisos, ok, pero está disponible. Que usted tenga disponibilidad de servir. ¿No tiene usted idea cómo Dios puede usarle a usted? No vemos mucho a Ananías después. Vemos a Saulo escribiendo casi 2/3 del Nuevo Testamento, porque Dios usó a un Ananías que estaba disponible, estaba dispuesto para ser usado por Dios. Y la segunda lección que vemos en esto es que Saulo, inmediatamente que recibe la vista, ya es creyente, se levanta y fue bautizado por Ananías. En Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esta es la pregunta obligada para algunos en esta mañana. Si eres creyente, yo te pregunto igual que Ananías: ¿por qué te detienes? ¿Qué te detiene para no ser bautizado? ¿Qué te detiene para no tener disponibilidad? Un discípulo debe tener disponibilidad. No sabes cuánta bendición puede ser para alguien, para un nuevo en la fe, para otros hermanos en la obra del Señor, solo con decir: heme aquí, Señor. Tengo miedo, tengo dudas, pero heme aquí. Termino con esto. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. 3 días no comió, estuvo en oración, estuvo orando, buscando claridad, pero una vez que fue de vuelta a su vista, dice que tomó alimento, recobró fuerzas. Y esto es increíble: el que perseguía a los cristianos ahora se sumaba a los cristianos. Esto hace el poder de Dios. Esta es la obra poderosa del Señor, la gran obra del Señor, porque Dios cambia nuestros caminos, cambia nuestros pensamientos, nos da entendimiento, cambia el corazón de piedra y lo hace de carne. Y a los discípulos, en los planes eternos del Señor, somos probados por Él. Pero hermanos, ojalá que así como Ananías, nosotros le digamos: Señor, heme aquí. Lo que tú quieras que yo haga, yo quiero estar disponible para ti. Yo quiero ser usado por ti. Hermanos, ¿no es una bendición ser usados por Dios? ¿No es un privilegio ser usados por Dios? Anhelemos esto. Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? La prueba irrefutable está en lo que dice la última parte del versículo 14: en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire el enorme cambio. El que odiaba a los cristianos ahora era amado por los cristianos, y él amaba a los cristianos. Por lo tanto, usted y yo podemos decir al unísono: nunca me imaginé jamás ser salvo por la gracia de Dios. Yo creo que todos los que somos creyentes nunca en nuestra vida pensamos en la salvación, pero Dios en su misericordia nos alcanzó,
Nunca me imaginé cómo una vida dispuesta puede ser usada por el Señor. Usted no tiene idea cómo una vida dispuesta, disponible, Dios la puede usar y ser de bendición para otras personas. ¿No cree usted que Dios utilizó a ambos? Utilizó a Ananías y mire cómo Dios utilizó a Saulo. Ojalá que usted y yo podamos decir estas dos cosas esta mañana. Señor, gracias porque no tengo idea cómo tan perdido que estaba, tan extraviado, un camino equivocado, y tú me salvaste. Pero ojalá que haya personas así como Saulo, enseguida se bautizaban y luego inmediatamente predicaba. Ojalá que esto pase en la iglesia, pero también en la otra cosa, dentro de los planes del Señor, ojalá que Dios haga de nosotros discípulos que digamos: heme aquí, Señor. La prueba puede ser muy difícil, puede ser que no entendamos el motivo de la prueba, pero va a hacer que usted ore, va a hacer que usted dependa más del Señor. Usted no sabe cuánta bendición puede ser para otros si solamente le dice: Señor, heme aquí. Tengo miedo, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Que Dios nos bendiga.